Miramos su luz mortal. Nuestro deseo nos condena al abismo. ¿Qué pecados desataremos, hermanos, al tocar su frágil alma? Antes de que el tiempo tuviera nombre, cuando los ecos de la creación aún eran jóvenes y el cielo caminaba tan cerca de la tierra que las cimas de las montañas se rozaban con el velo de las estrellas, reinaba una armonía frágil. La humanidad era una promesa, y un joven cazador llamado Kael a menudo alzaba la vista al cielo nocturno, no solo para leer las estrellas, sino porque sentía que no estaban solos. A veces juraba ver luces danzando en las alturas, patrones demasiado perfectos para ser obra del azar. Eran los vigilantes, seres de luz y fuego, de geometría perfecta y pensamiento puro. Arquitectos de la Vía Láctea, su deber era sagrado. Observar el florecimiento de la joven raza humana, protegerla desde la distancia, sin jamás tocarla. Eran comandantes de legiones celestiales, y su poder era inconcebible. Pero el poder, cuando se ejerce durante eones, engendra un peligroso compañero, el orgullo. Desde sus puestos de observación comenzaron a escuchar la música frágil de la humanidad, no sus oraciones, sino sus risas, sus llantos, la calidez de sus fuegos. Vieron la belleza efímera de las hijas de los hombres, una belleza mortal y por ello infinitamente seductora. El primero en sucumbir fue su líder, Semjasa, el más brillante de todos. La curiosidad en él se transformó en anhelo, y el anhelo en una ambición oscura. Ya no quería observar, quería poseer. Querer poseer. Semjasa no cayó solo. Convocó a su círculo más cercano, 200 de los más poderosos vigilantes, en la cumbre del monte Hermón. Allí, bajo un cielo que no sospechaba la traición, les habló de crear un linaje propio, un imperio donde ellos serían dioses, no solo observadores, pero no todos estaban convencidos. Gadriel, uno de sus lugartenientes, dio un paso al frente, su luz parpadeando con duda. Semjasa, esto es una transgresión de la ley primordial, dijo su voz, un eco de trueno contenido. Nuestro deber es vigilar, no intervenir. El barro no puede mezclarse con el fuego. ¿Qué monstruosidad podríamos crear? Semjasa posó una mano sobre el hombro de Gadriel. Su tacto era frío y persuasivo. La ley fue creada para un universo estático, hermano. Nosotros vemos el potencial, la gloria. ¿O acaso temes la grandeza?, replicó su voz tejiendo un hechizo de ambición. Quédate si quieres, pero nosotros bajaremos a reclamar lo que por derecho de poder nos corresponde. Gadriel miró a sus hermanos. Vio la misma sed de experiencia en sus ojos de estrella. Supo que no podía detenerlos, pero la idea de abandonarlos a su suerte le resultaba imposible. Con un peso que pareció atenuar su propia luz, asintió. No te dejaré solo en esta locura, Semjasa. Bajaré con vosotros, pero no para celebrar, sino para ser testigo de las consecuencias. Mi corazón me dice que serán terribles. La seducción de Semjasa fue más fuerte que la prudencia de Gadriel. Juntos hicieron un pacto solemne, sellado no con luz, sino con un juramento de sangre y fuego. Se maldijeron a sí mismos, comprometiéndose a llevar a cabo su plan o a caer juntos en el abismo. Y entonces descendieron. No llegaron como una tormenta, sino como una lluvia de estrellas fugaces. Al principio, fueron venerados como dioses benevolentes. Compartieron fragmentos de su conocimiento celestial, y la humanidad floreció bajo su tutela. Construyeron ciudades de piedra y observatorios para mirar las estrellas, y por un breve y dorado momento, pareció que el cielo y la tierra se habían unido en una era de prodigios. Los vigilantes caminaban entre los hombres y eran amados. Pero esta era de paz fue solo el prólogo de la tragedia, la calma antes de la verdadera tormenta.
y tomaron esposas. De estas uniones profanas nació una nueva raza. Los embarazos no duraban 9 meses. Eran fiebres devoradoras. Los primeros llantos de estos niños no eran de vida, sino de hambre. Un hambre que nada en este mundo podría saciar. La creación misma se estremeció. Nacieron los Nefilim. ¡Cielos! ¿Qué es esta cosa? La era dorada terminó abruptamente. Los hijos de los dioses crecían a un ritmo antinatural, y pronto niños del tamaño de hombres se convirtieron en hombres del tamaño de torres. Su poder era absoluto. Se convirtieron en reyes, en tiranos, y los hombres les servían por una mezcla de asombro y terror. Pronto, su verdadera naturaleza se reveló, el hambre. Era un abismo en sus entrañas, una fractura en su propia alma. Su naturaleza híbrida era una maldición. El espíritu inmortal de sus padres estaba atrapado en una cáscara de carne mortal, creando un vacío perpetuo, una inanición cósmica que solo podía ser calmada temporalmente consumiendo la energía vital de otros seres. No comían por sustento, comían para silenciar el grito de su propia existencia rota. Kael vio cómo el mundo se rompía. Primero, los rebaños desaparecieron. Luego, las bestias salvajes, los Nefilim, en su insaciable apetito, vaciaron los graneros y agotaron las cosechas. Eran una plaga viviente, una fuerza de ocupación. Mientras tanto, Gadriel observaba la catástrofe con un horror silencioso. Se había negado a tomar una esposa, y ahora caminaba entre sus hermanos caídos como un fantasma, su luz cada vez más tenue. Intentó razonar con Semyasa, pero el antiguo líder estaba ciego, embriagado por el poder de su nueva progenie. El día que el terror se hizo imborrable, Kael estaba escondido en los riscos. Vio a uno de ellos, Mahawai, entrar en su aldea. No había más ganado que robar. Mahawai simplemente agarró a un hombre y lo devoró como si fuera una fruta. El grito fue ahogado a la mitad, y un silencio sepulcral cayó sobre el mundo. Ese fue el día en que la humanidad entendió su nuevo lugar. Éramos la presa. La vida se convirtió en un susurro. Las familias se escondían en cuevas profundas, pero no todos se rindieron. Kael lideró un pequeño grupo de resistencia. Una noche prepararon una emboscada para un Nefilim joven que a menudo pasaba por un desfiladero. Cavaron un foso, lo cubrieron con ramas y esperaron. Cuando el joven gigante cayó, Kael y sus hombres se abalanzaron con lanzas, pero el Nefilim, aunque joven, simplemente se rió. Se levantó del foso con una docena de lanzas clavadas en su cuerpo como si fueran astillas, y los cazó uno por uno. Kael fue el único que escapó, con las risas del monstruo resonando en sus oídos y el olor a sangre fresca impregnando el aire. Los Nefilim, aburridos, comenzaron a cazarse entre ellos en una orgía de violencia. El planeta se convirtió en su despensa y en su coliseo. El aire se espesó con el zumbido de enjambres de moscas y el hedor dulzón de la descomposición. La tierra misma, violada y herida, clamó al cielo, y esta vez su grito fue escuchado. La respuesta no llegó como un susurro de perdón, sino como un rugido. El cielo no envió un profeta, envió una sentencia. Los signos comenzaron sutilmente. Una noche, las estrellas se apagaron una a una, como si un velo negro estuviera siendo corrido sobre el cosmos. Un silencio profundo y antinatural cayó sobre el mundo. Ni los insectos ni el viento hacían ruido. La creación contenía el aliento. Kael, junto a su familia en un refugio en las montañas, sintió el cambio en el aire. Recordó los susurros sobre un hombre, un tal Noé, que construía un barco inmenso en medio de la tierra seca. Un arca de salvación. Era una esperanza lejana, una locura para muchos, pero en ese silencio parecía la única cordura. Los Nefilim, en su arrogancia, no prestaron atención. Se rieron cuando las primeras gotas de lluvia, oscuras y pesadas, comenzaron a caer. Pero no era lluvia. Era el comienzo del fin.
El agua no cayó, se desplomó. Los océanos del cielo se abrieron y el diluvio llegó como una pared sólida. No fue una inundación, fue un acto de guerra. Kyle guió a los suyos hacia las cumbres más altas, una carrera desesperada contra la marea creciente. Por primera vez en sus vidas, los Nephilim sintieron miedo. Su fuerza, capaz de partir montañas, era inútil. Rugieron de furia, tratando de escalar, pero el agua era más rápida. Desde su precario refugio, Kyle vio su final. Vio a los titanes ser barridos como hojas secas. Sus rugidos se convirtieron en gorgoteos ahogados. Sus cuerpos colosales fueron aplastados contra las rocas y arrastrados a un abismo acuático. En medio del caos, Kyle vio una última luz en la cima de una montaña condenada. Era Gadriel, de pie y en calma, mirando al cielo mientras las aguas lo reclamaban. No luchó. Aceptó su destino, un acto final de penitencia por el error que no pudo evitar. El diluvio no solo ahogó a los Nephilim, borró su existencia, lavó la sangre de la tierra, purificó el aire viciado. Fue un formateo completo, un reinicio brutal. Cuando las aguas se retiraron, un silencio limpio cubrió la tierra. La humanidad, a través del arca de Noé, tuvo una segunda oportunidad. Los cuerpos de los Nephilim se habían podrido en las profundidades, pero algo había salido terriblemente mal. Su naturaleza dual, mitad divina, mitad mortal, les jugó una última y terrible pasada. Sus espíritus, tan colosales y violentos como sus cuerpos, no podían ascender al reino celestial de sus padres, ni descender al olvido de los muertos. Quedaron atrapados aquí, en el mundo que habían intentado devorar. Errantes, incorpóreos, consumidos por un hambre que ya no podían saciar y una rabia que no podía ser apagada. Eran ecos de malicia, cicatrices espirituales en el tejido de la realidad. La leyenda antigua susurra que de estos espíritus errantes nació la primera legión de demonios. No eran del infierno, no eran una fuerza externa, eran de aquí. Eran el legado de la primera traición. Años después, en el Nuevo Mundo, Kyle tuvo un hijo. Una noche, el niño se despertó gritando, hablando de un hombre alto y oscuro que lo observaba en sus sueños. Fue la primera pesadilla, el primer terror nocturno. Kyle entendió entonces que, aunque los gigantes ya no caminaban sobre la tierra, su hambre y su furia nunca se fueron. Simplemente aprendieron a susurrar. Y la guerra que comenzaron en el alba de los tiempos no ha terminado. Ahora su campo de batalla está dentro de nosotros. Y así, los ecos de los Nephilim aún resuenan en las sombras del tiempo, esperando a ser contados en nuevas historias. Que nuestras historias sean nuestro escudo contra su oscuridad. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato olvidado. Si te ha gustado esta historia y quieres que más ecos del pasado sean escuchados, suscríbete a Entre Dioses y Sabios para no perderte ninguna leyenda.